¿Has escuchado hablar acerca de Encelado? Esta pequeña luna helada de Saturno ha llamado la atención de científicos y astrónomos desde su descubrimiento. Encelado es mucho más que una simple roca orbitando en el espacio. Su superficie congelada y sus misteriosos géiseres han revelado secretos fascinantes sobre la posibilidad de encontrar vida más allá de la Tierra. Bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos los asombrosos descubrimientos y las intrigantes características que hacen de Encelado un mundo único en nuestro sistema solar. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Encelado es el sexto satélite más grande de Saturno, con algo más de 500 kilómetros de diámetro, aproximadamente la décima parte de Titán, el mayor satélite de este planeta. Encelado fue descubierto por el astrónomo William Herschel el 28 de agosto de 1789, y con su telescopio que en ese entonces era el más grande del mundo. El satélite recibe su nombre por el gigante Encelado de la mitología griega. El nombre fue propuesto por el hijo de William, John Herschel, en su publicación de 1847 de los resultados de sus observaciones astronómicas a este objeto cósmico. Algunas personas también lo denominan Saturno II. A pesar de ser el satélite más brillante de Saturno, su proximidad al planeta y sus anillos dificultan la observación del mismo desde la Tierra con telescopios pequeños. Al igual que muchos satélites de Saturno descubiertos antes de la era espacial, Encelado se observó por primera vez durante un equinoccio de Saturno durante la Tierra, y los anillos saturnianos estaban en el mismo plano. En ese momento, la reducción del brillo de los anillos hizo que los satélites sean más fáciles de observar. Encelado orbita en torno a Saturno a una distancia de 238.000 kilómetros del centro del planeta y 180.000 kilómetros de la cima de sus nubes, y tarda casi 33 horas en completar la órbita a su alrededor. En 2016, un estudio sobre cómo deberían haber cambiado las órbitas de las lunas en Saturno debido a los efectos de marea sugirió que todas las lunas de Saturno hacia el inferior de Titán, incluido Encelado, pueden haberse formado hace tan solo 100 millones de años atrás. Se sabe relativamente poco sobre el interior de Encelado. Sin embargo, se ha podido averiguar algo cuando la nave Cassini-Huygens lo sobrevoló. Se determinó que existe un núcleo rocoso, rodeado por un océano global cubierto totalmente por una capa de hielo que es la superficie. Anteriormente, al analizar los chorros de hielo y polvo que emanaban del hemisferio sur, se pensaba que podría haber agua líquida en forma localizada en partes de este hemisferio, calentadas por posibles fuentes hidrotermales. Sin embargo, los últimos descubrimientos señalan agua líquida en forma de océano global, lo que hace pensar en muchas fuentes hidrotermales a lo largo de la superficie rocosa. De hecho, la prueba a favor de la existencia de un océano de agua líquida entre 30 y 40 kilómetros bajo la superficie en esta luna es cada vez mayor, aunque una alternativa sugerida a tal océano pueden ser grandes cavernas de hielo llenas de aguas. Las primeras imágenes de Encelado de la era espacial fueron obtenidas por las dos sondas Voyager. Voyager 1 pasó muy lejos, pero Voyager 2 pasó cerca y obtuvo imágenes de alta resolución en agosto del año 1981, revelando la joven superficie de este satélite. El estudio detenido de Encelado comenzó con la llegada de la misión Cassini-Huygens el 30 de junio del 2004, cuando se puso en órbita alrededor de Saturno. Durante un sobrevuelo realizado por esta sonda el 12 de marzo del 2008, se han descubierto sorprendentemente compuestos orgánicos en los chorros expulsados por las formaciones del Polo Sur Encelado. Otros datos enviados también por Cassini muestran la presencia de sodio en el anillo más exterior de Saturno, que ha sido interpretado como una nueva prueba de la presencia de un océano subterráneo, ya que ese elemento no puede haber procedido de una sublimación de hielo. Otro compuesto que ha sido detectado en tales chorros es amoníaco, lo que ha sido considerado una nueva prueba de la presencia de agua líquida bajo la corteza. En el mes de junio del año 2023,
Un equipo internacional de investigadores encabezados por Frank Postberg de la Universidad Libre de Berlín informó en la revista Nature que, basándose en datos obtenidos por la sonda Cassini hasta el fin de su misión en el año 2017, se encontró presencia de fósforo en las partículas de hielo expulsadas por los géiseres que emanan desde el océano subterráneo. Los descubrimientos realizados por Cassini en Encelado han impulsado estudios para poner en marcha nuevas misiones hacia este satélite. En noviembre del 2017, el multimillonario ruso Yuri Milner expresó interés en financiar una misión de bajo costo financiada privadamente a Encelado que podría ser lanzada relativamente pronto. En septiembre del 2018, la NASA y las iniciativas Brickshot, fundadas por Milner, firmaron un acuerdo de cooperación para la fase inicial del concepto de la misión. La nave espacial sería de bajo costo, bajo peso y se lanzaría a alta velocidad en un cohete asequible. La nave espacial sería dirigida para realizar un único sobrevuelo a través de los penachos de Encelado, con el fin de muestrear y analizar su contenido en busca de rastros de vida. El Enceladus Life Finder es otra misión propuesta para una nave espacial de la NASA, destinada a evaluar la habitabilidad del océano interno de Encelado. La sonda espacial orbitaría Saturno y atravesaría los penachos tipo geyser de Encelado varias veces. Sería alimentada por energía suministrada por paneles solares en la nave espacial. La misión Enceladus Life Finder fue propuesta por primera vez en el año 2015 para la financiación de la misión 13 de descubrimiento y luego se propuso en mayo del 2017 para la misión 4 del programa New Frontiers de la NASA, pero no fue seleccionada. Si se selecciona en una futura oportunidad, esta misión buscaría biomoléculas en los géiseres de Encelado. Los instrumentos de la sonda medirían aminoácidos, bloques de construcción de las proteínas, analizarían ácidos grasos y determinarían si el metano encontrado en los penachos podría haber sido producido por organismos vivos. La misión tendría al orbitar volando de 8 a 10 veces durante un periodo de 3 años a través de los penachos de agua lanzados sobre el polo sur de Encelado. Los géiseres podrían proporcionar un fácil acceso para muestrear el océano superficial de la Luna y si hay vida microbiana en él. Lamentablemente, por el momento, estas misiones se encuentran en fase de estudio y todavía no han sido aprobadas. Y eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego.